fisioterapia vamos a presentarles algunos puntos sobre el día, o más bien la hemofilia. Nuevamente quiero dar un aplauso al doctor Toribio Gómez, profesor de nosotros. Nos ha dado excelentes clases donde hemos aprendido bastante de todo. Así que bueno, el primer punto que vamos a hablar es introducción a la hemofilia. Tenemos también la parte de la fisiopatología de la hemofilia, algunos diagnósticos de la hemofilia, tratamiento y manejo, calidad de vida en pacientes con hemofilia, hemofilia y deporte, aspectos éticos y sociales, y por último, una perspectiva futura sobre esta enfermedad. Bienvenidos todos. Gracias. Damos el paso a Jeffany, quien nos va a dar una introducción para que conozcamos un poquito más sobre qué es la hemofilia. Antes de poder entender que concientizarnos sobre este tipo de patologías nos permite brindar red de apoyo a las personas que la padecen. Y no sé, pero más adelante se van a dar cuenta que muchas personas padecen la enfermedad, incluso no lo saben. Entonces, al nosotros conocer esta enfermedad, podemos brindar también información como profesionales de la salud, familiares o tutores a las personas que la padecen y brindarle una mejor calidad de vida. Yestani, cuéntanos un poquito, pasamos entonces a conocer de qué se trata la hemofilia. Ok, buenas tardes, estimados invitados. Ahora le voy a ampliar un poco más sobre la hemofilia. Es un trastorno hereditario de la coagulación sanguínea. Las personas con hemofilia tienen un problema con la formación de coágulos, lo que significa que no pueden detener el sangrado de manera eficiente. Después de una lesión o cirugía, sin tratamiento, esto puede causar hemorragias internas, dolor y daño en los órganos y articulaciones. Existen tres tipos principales de hemofilia, que estos son el A, el B y C. Aunque la hemofilia afecta en personas de todas las razas, las etnias, la hemofilia A y B más prevalentes en hombres debido a su herencia ligada al cromosoma X. Los factores de coagulación son proteínas de la sangre que trabajan en conjunto para detener el sangrado. En la hemofilia, una de estas proteínas ausentes o las que no funcionan correctamente, lo cual interrumpe el proceso de la coagulación. En las personas con hemofilia, esta respuesta se ve interrumpida debido a la falta de uno de estos factores de coagulación, lo que provoca el sangrado prolongado y espontáneo. Se clasifica como enfermedad rara, afecta a 1 de cada 10.000 personas. El mecanismo: la sangre no forma coágulos establecidos debido a la falta del factor 8, la hemofilia A, el 9, la hemofilia B, o otros factores más comunes. La gravedad depende de los niveles del factor de coagulación, lo cual puede ser el 1% se denomina como grave, el 1,5% se denomina moderada y el 40% se denomina leve. Siguiente. Siguiente, Arma. ¿Me confirmas qué diapositiva necesitas? ¿Esa está bien? Le tocaría a la compañera Carla. Listo, por favor, cuando es así, dale paso. Agradecemos allí. Paulina. Saludos. ¿Alguien tiene una duda? Agradecemos mantener sus micrófonos apagados para poder que todos podamos disfrutar de la información brindada. Gracias. Buenas tardes. Aquí le hablaré de los tipos de hemofilia. Hay tres tipos de hemofilia, sería la hemofilia A, B y C. La hemofilia A con el factor 8, esta es la forma más común de la hemofilia en representarnos el 80% de los casos. En la hemofilia A es más común que se dé en hombres, pero a las mujeres también pasa. Y porque pueden ser portadoras del gen defectuoso sin mostrar los síntomas. Sus características clave son el tratamiento del factor 8, recombina o el plasma de la hemofilia B, el factor 9. Este
menos importante que la hemofilia A, pero igual es significativo porque nos muestra alrededor del 20% de los casos. Sus características claves, también llamadas la enfermedad de Christmas, el factor 9 de vida media prolongada. La hemofilia C, el factor 11. Esta es una extremadamente rara, no está ligada al cromosoma X y es más frecuente en hombres. Listo, le doy el paso a mi compañera. Ok, yo les hablaré sobre lo que son las causas genéticas y hereditarias. En la hemofilia tipo A y B, podemos ver que estas son trastornos genéticos ligados al cromosoma X, lo que significa que el gen defectuoso está en el cromosoma X. Por ende, a los varones, ya que ellos solo tienen un solo cromosoma X, la enfermedad se les desarrolla, o sea, sufren esta enfermedad. En las mujeres, pues, ya que tenemos ambos cromosomas, somos XX, solamente podemos ser portadoras de la enfermedad, en el caso del tipo A y del tipo B. Pero en el tipo C, la cual no está ligada al cromosoma X, sino se transmite de forma autosómica recesiva, lo que significa que se debe heredar los genes defectuosos, uno de cada padre, para poder entonces sufrir la enfermedad, y se sufre en ambos géneros, tanto hombres como mujeres van a sufrir la enfermedad. Hay casos más especiales como las mutaciones de nodos, que pues estos son regularmente sin antecedentes familiares, o sea, no hay alguna de las familias que tenga la enfermedad. Y también tenemos lo que es la hemofilia adquirida, que pues son los anticuerpos atacando a los factores de coagulación. Esto se asocia más a las personas con cáncer, a algunas embarazadas y también en enfermedades autoinmunes como los de lupus. Como lo vemos en la imagen que se presenta, si tenemos un padre portador y una madre portadora, tenemos un 25% de tener un hijo enfermo. También hay un 25% de que tengamos una hija sana y también hay un 50% de que tanto una hija como un hijo sean portadores. Siguiente, por favor. Las diferencias entre la hemofilia y otros trastornos de hemorragia, a pesar de que la hemofilia es un trastorno hemorrágico hereditario, hay otros trastornos que también afectan a lo que es la coagulación sanguínea, como es la enfermedad de von Willebrand, la cual afecta lo que es la proteína de von Willebrand, la cual ayuda a las plaquetas a adherirse a los vasos sanguíneos para así iniciar la coagulación. Esta enfermedad se da tanto en hombres como en mujeres. Sus síntomas son parecidos a la hemofilia, tanto tipo A como tipo B, pero vamos a ver una diferencia. Va a haber sangrado nasal frecuente y en las mujeres la menstruación va a ser abundante. Por este motivo, muchas personas no se dan cuenta de que, muchas mujeres pues, no se dan cuenta de que tienen esta enfermedad. Otra diferencia, pues, no está ligada al gen X, sino que también se transmite de forma autosómica recesiva y también va a ser dominante. También tenemos lo que son los trastornos plaquetarios, que pues causan una mala función o un número bajo de las plaquetas, que pues son células sanguíneas que lo que ayudan es a la coagulación de la sangre. En sus síntomas tenemos que la mayoría son moretones en la cara, sangrados luego de traumatismo, alguna operación, alguna cortada mínima, vamos a tener sangrados excesivos. Y a diferencia de la hemofilia como tal, esta también la van a padecer tanto hombres como mujeres. Hay diferencias claves para distinguir, bueno, como ya os digo, se ven los hombres y mujeres, y la severidad de los síntomas va a depender del factor al que afecte. Si vemos en el cuadro la hemofilia, la enfermedad de Willebrand y los factores de población que se difieren, pues tienen un pequeño porcentaje, pero esta enfermedad de por sí no es muy común, es una enfermedad rara. Y bueno, hay tratamientos, pero
son muy leves. Los dejo con mi compañero. Bueno, yo le hablaré un poco sobre lo de tratamiento y manejo. Bueno, la terapia de reemplazo de factores de coagulación consiste en administrar el factor de coagulación faltante de la hemofilia A y B. Se pueden aplicar de dos formas: la profilaxis, que es tratamiento regular para prevenir hemorragias, y el de bajo demanda, que es tratamiento solo cuando ocurre una hemorragia. Se realiza por vía intravenosa, que puede hacer en casa o en hospitales. Avances en los tratamientos innovadores. La emicizumab es un anticuerpo monoclonal que imita la función del factor 8, que es vía la terapia génica, que introduce un enfoque funcional del gen defectuoso a un experimental pero prometedor, y otros productos con factores de larga duración y terapias no basadas en factores. Y bueno, ¿por qué es importante un buen acompañamiento? Las personas con hemofilia junto a sus familiares deben aprender a reconocer los síntomas, aplicar el tratamiento y cuidarse en casa. Es fundamental enseñarles cómo inyectarse el medicamento, no solo el medicamento, no como prevenir sangrados y cuándo ir al médico. El tratamiento no solo depende del medicamento, se necesita un equipo de salud completo, un hematólogo, un fisioterapia y un psicólogo. Este enfoque completo ayuda a que el paciente tenga menos sangrado, menos complicaciones y una mejor calidad de vida. Complicaciones del tratamiento. Algunas personas con hemofilia desarrollan algo llamado inhibidor, que atacan el cuerpo. ¿Por qué lo ven? Es algo extraño. Esto hace que el tratamiento no funcione bien y los sangrados sean más difíciles de controlar. Para estos casos se necesitan otros medicamentos especiales o un tratamiento llamado inmunotolerancia, que entrena el cuerpo para aceptar el medicamento, y es una complicación seria que puede afectar mucho la salud. Desigualdad del acceso al tratamiento. Aunque hoy en día existen tratamientos muy efectivos para la hemofilia, no todos los pacientes reciben el medicamento necesario de forma regular y no pueden llevar una vida activa. Pero en muchos países con menos recursos los medicamentos están escasos o son muy costosos, o muchas personas no reciben el tratamiento a tiempo. Esto puede provocar complicaciones como un dolor crónico, problemas en las articulaciones o incluso una discapacidad permanente. Listo. Sí. Permíteme un momento, que está como cargando aquí. Voy a volver a presentar. Permítame un momento, que parece un asunto de conexión. Disculpas. Muchas gracias por estar con nosotros. Mil disculpas, ahí tuve una situación con la presentación. Ya vamos a volver a la diapositiva en la que estamos. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Como nuestra compañera lo pudo decir, conocer sobre esta enfermedad nos permite aprender, ¿verdad? Siempre es bueno tener información sobre las condiciones que a veces no siempre serán tan común para el conocimiento del público en general. Permítanme aquí. Cuando aparezca, agradezco me indiquen si se ve apropiadamente desde el otro lado. Creo que la pantalla está oscurecida. Gracias por la paciencia. La paciencia es una virtud. La virtualidad, la verdad, que es algo en la que nos acostumbramos en los tiempos de la pandemia. Y bueno, a veces la virtualidad me supera un poquito. Permítanme aquí, voy a hacer un intento más. Si caso tal no lo logro, mis compañeros
compañeros están preparados para hacer la proyección igual. Me indican si esa era la diapositiva que seguía o si Sí. tengo que volver atrás. Perfecto. Continuamos. Gracias. Factores que afectan la calidad de vida. La calidad de vida es un aspecto fundamental en lo que es la atención integral de los pacientes con hemofilia, ya que es una enfermedad que suele impactar las capacidades físicas, la salud y las emociones de estos. Factores como el estado psicológico, socioeconómico y el físico del individuo, las relaciones interpersonales, el dolor tanto crónico como agudo, las hemorragias y hasta la edad pueden afectar la calidad de vida que tenga un paciente con esta enfermedad. A nivel psicológico destacan los que son los sentimientos de la culpa y la vergüenza por padecer hemofilia, así como el constante estrés físico y social que viven todos estos pacientes junto con sus familiares. Al ser la hemofilia, ya la pueden pasar. Al ser la hemofilia, un trastorno hemorrágico mayormente hereditario ligado al cromosoma X, en el que la sangre no coagula de manera adecuada, las dificultades para detener estos sangrados también tienden a generar sentimientos de impotencia por parte de los pacientes. Asimismo, la participación de la sociedad, amistades, actividades de ocio, trabajo o lugar de estudio muchas veces tiene a incidir negativamente en la incorporación de las personas con hemofilia a su ambiente social, afectando sus relaciones interpersonales. Otro de los factores que puede impactar la calidad de vida de un paciente con hemofilia es el dolor, ya que suele llegar a ser incapacitante, influyendo en la ejecución de las actividades diarias. A esto se le suman los hematomas y las hemorragias, manifestaciones comunes de la enfermedad, que en ocasiones prolongan el tiempo de la hospitalización, aumentando la necesidad de cirugía y hasta tienen repercusiones a nivel socioeconómico por los costos asociados al tratamiento. Adicional a esto, a estos factores que ya mencioné, pues se le sumó un nuevo reto en el año 2020 en la atención a estos pacientes, ya que según la Fundación Mundial de la Hemofilia, la pandemia por COVID-19 complicó aún más la vida de estas personas con trastornos de coagulación, lo que requirió que estas mismas innovaran para adaptarse al nuevo cambio y cumplir con su plan integral de tratamiento en pro de mejorar la calidad de vida. Siguiente. Las limitaciones físicas. Las restricciones en actividades físicas, pues las personas con hemofilia deben evitar cualquier tipo de deporte de contacto, como lo son el fútbol, el baloncesto o artes marciales, ya que cualquier golpe puede provocar hemorragias internas muy graves. Se recomienda, en vez de estas, pues realizar ejercicios de bajo impacto como lo son la natación, el ciclismo estático o caminatas, siempre bajo una supervisión médica. El daño articular, que es la dermatosis, es más común que sufran hemorragias repetidas en articulaciones como lo son las rodillas, tobillos y codos. Estas hemorragias causan una inflamación, dolor a largo plazo, que pueden deformar la articulación o reducir la movilidad del paciente. En casos severos puede ser necesaria una intervención quirúrgica o el uso de prótesis. Movilidad reducida. Debido al daño acumulado, algunas personas presentan dificultades para caminar o desplazarse. En etapas avanzadas puede ser necesario el uso de bastón, muletas o silla de ruedas. Fatiga y debilidad física. El dolor crónico, la inflamación y la baja actividad física pueden provocar fatiga constante. Además, el miedo a sufrir hemorragias limita la participación en muchas actividades, lo que reduce la condición física general y mayor tiempo de recuperación. Cualquier lesión, por leve que sea, puede requerir atención médica inmediata, reposo prolongado y terapias de rehabilitación. Esto interfiere en la rutina diaria del trabajo y los estudios. Siguiente. Acceso a tratamiento.
El acceso a tratamientos para la hemofilia varía significativamente según los países. Entre naciones desarrolladas como lo son Estados Unidos, Alemania o Japón, los pacientes cuentan con terapias avanzadas en factores recombinantes, profilaxis y terapia génica, atención integral y cobertura médica efectiva. En países en desarrollo como México, Brasil o Colombia existen programas nacionales con acceso parcial o irregular a estos tratamientos, usualmente con factores derivados del plasma y con una desigualdad entre las regiones urbanas y rurales. En el caso de Panamá, aunque se han logrado avances como la creación de un registro nacional y la provisión de factores de coagulación a través del sistema de salud pública, aún persisten desafíos como la continuidad de suministros de medicamentos, la falta de profilaxis preventiva generalizada y el acceso limitado a áreas alejadas de la capital. Por otro lado, en países con acceso limitado, especialmente en algunas regiones de África, Asia y muchas de las personas que se localizan en Centroamérica, pues las personas que padecen de hemofilia no reciben tratamiento adecuado, dependiendo en gran medida de donaciones internacionales, lo cual agrava las complicaciones físicas y reduce la esperanza de vida. Siguiente. Apoyo psicológico y social. Este es esencial en el tratamiento integral de las personas con hemofilia, ya que esta condición crónica no solo afecta físicamente, sino que emocional y socialmente. Los pacientes pueden experimentar ansiedad, depresión o miedo constante a sufrir hemorragia, especialmente durante la infancia o la adolescencia, lo que puede afectar su autoestima y relaciones interpersonales. Además, las restricciones físicas y la posibilidad de ausentismo laboral y dificultad en la integración social. Siguiente. Como los centros de atención para personas con hemofilia en Panamá, tenemos el Hospital del Niño, el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias, las clínicas del Ministerio de Salud, la Fundación Panameña de la Hemofilia y el Centro Hematogénico de Panamá. Muchas gracias. Sí, correcto. La fisiopatología de la hemofilia se basa en una alteración dentro del proceso de coagulación sanguínea. En condiciones normales, cuando hay una herida, se activa en cadena de reacciones que esto termina formando un coágulo. Pero en las personas con hemofilia, esa cadena se ve interrumpida porque hace falta uno de los factores de coagulación, ya sea el factor 8 o el 9, dependiendo del tipo. Como consecuencia de esto, no se produce suficiente fibrina, que es la proteína que está encargada de formar la red que estabiliza el coágulo. Esto hace que el sangrado no se detenga de forma adecuada. Pero también puede ser de manera interna, es decir, dentro de los músculos o articulaciones, incluso sin necesidad de tener un golpe fuerte. Cuando estas hemorragias internas se repiten, provocan inflamación, dolor y con el tiempo pueden dañar las articulaciones de forma permanente. Siguiente. El rol de los factores de coagulación 8 y 9. En esta diapositiva pues, voy a hablar sobre este tema, la función específica de los factores 8 y 9, que son los que están afectados en la hemofilia A y B respectivamente. Este proceso sucede en la fase de lo que se conoce la fase de amplificación. Aquí en el factor 9 activado
se une al factor 8 activado. Esto forma un complejo que actúa sobre el factor 10, activándolo a 10 activado. Este paso es clave, ya que el factor 10 activado es el encargado de convertir la protombina en trombina, lo que a su vez transforma el fibrinógeno en fibrina, formando el coágulo que detiene el sangrado. En la imagen se puede observar cómo el complejo 9 activado, 8 activado, actúa sobre el factor 10 para convertirlo en 10 activado. Luego, la protombina se convierte en trombina y finalmente se forma la fibrina, lo que estabiliza el coágulo. Cuando el factor 8 o el factor 9 no están presentes o no funcionan de manera correcta, este complejo no se forma, lo que significa que el factor 10 no se activa y el cuerpo no puede producir suficiente trombina ni fibrina. Como el resultado, el sangrado sigue ocurriendo de manera descontrolada. Siguiente. En la imagen pues se observa cómo funciona el mecanismo de coagulación, tanto de manera normal como cuando se ve afectado por la hemofilia. En condiciones normales, el factor de coagulación se activa en una secuencia precisa, es decir, uno tras otro, formando una cadena que asegura que el sangrado se detenga correctamente. Es como el ejemplo que está en la imagen, una fila de dominó, que si todo está en orden, cada pieza derriba a la siguiente hasta que se logra el objetivo, sin interrupciones. Sin embargo, en la hemofilia, como se muestra en la parte inferior de la imagen, uno de estos factores se ve afectado, ya sea el factor 8 o el 9, no está presente o no funciona como debería. Esto interrumpe la secuencia. Y al igual que cuando falta una ficha de dominó en la fila, todo el proceso se detiene y como resultado el sangrado no puede controlarse adecuadamente. Esto es que aunque solo falte una parte del proceso, todo el sistema de coagulación se ve comprometido, lo que explica por qué los sangrados en personas con hemofilia son difíciles de detener, incluso con heridas pequeñas. Siguiente. Ahora veamos cómo se clasifica la hemofilia según su grado de severidad, porque no todos los casos son iguales y esto tiene un impacto directo en los cuidados que necesita cada persona. Todo depende de la cantidad de factor 8 o 9 presente en la sangre. Cuando el nivel está entre el 5% y el 40% se considera hemofilia leve y si el nivel está entre el 1% y el 5% ya se habla de hemofilia moderada. Cuando hay menos del 1% se trata de hemofilia severa, que es el caso más delicado. Conocer este grado es clave, aunque nos dice qué tiempo de tratamiento necesita cada paciente. Muchas gracias.
Primero que todo, presentarme, mi nombre es Kenneth Pino, yo le estaré hablando de lo que son las recomendaciones para prevenir lesiones. Bueno, en tal caso, estamos hablando de qué deportes pueden hacer estas personas con dicha condición. Bueno, evitar deportes de contacto, primero que todo, yo creo que ya mis compañeras atrás ya lo han mencionado, porque para evitar
hemorragias tanto internas como externas, ya que estas personas presentan el problema que tienen problemas para coagular la sangre. Entonces, para evitar problemas, prevenir, no buscar deportes de contacto para evitarse esos problemas graves. Bueno, ante todo, ya escogiendo el deporte, calentar bien, realizar un calentamiento adecuado antes de realizar el deporte y verificar, muy importante, que los niveles de coagulación sean los correctos. Bueno, esto es un punto muy importante, ya que los deportistas tienen una mentalidad de que si no duele, no sirve. Algunos, no todos, pero las personas que presentan esta condición deben interrumpir de inmediato, sea el deporte que haga, ya que cualquier problema puede pasar a peor. Y dependiendo, ya sea mínimo o grave el dolor, consultar con un profesional para que esto no pase a mayores. Siguiente. Deportes recomendados y no recomendados. Como deportes recomendados, muy importante, bajo supervisión médica, tenemos lo que es la natación, las caminatas, bicicletas estacionarias, yoga o pilates y el golf. Como podemos ver, estos deportes tienen en relación que ninguno, por lo general, o es muy puntual en eso, no son de contacto. Deportes con precaución, o sea que el atleta con hemofilia puede realizar, pero con mucha precaución porque puede pasar algo. Entonces sería el atletismo, la gimnasia artística, pero dependería del nivel, porque si es un nivel muy alto tendría que haber mucha precaución. Y el tenis. ¿Y qué deportes no recomendamos? Bueno, sería el fútbol, el rugby, el baloncesto, ya que dichos deportes se basan en el contacto. Las artes marciales, el boxeo, el skateboarding y el esquí extremo. Siguiente, por favor. ¿Qué beneficios tienen estas personas al realizar el deporte? Bueno, van a mejorar su fuerza muscular y su estabilidad articular. Van a proteger mucho mejor lo que son sus articulaciones. Van a reducir el riesgo de lesiones y sangrados agudos. Esto favorece la participación en actividades cotidianas. Esto va a preservar su densidad ósea, ya que dependiendo de la etapa de la enfermedad, estos pierden su densidad. Y esto va a ayudar a que esto no pase. Bueno, dichas personas, como ya mencionamos, necesitan ayuda psicológica. Bueno, en esta parte va a mejorar su autoestima, va a socializar más, y va a mejorar su calidad de vida. Esto reduce la morbilidad y mortalidad cardiovascular y disminuye la frecuencia de sangrados, contracturas y pérdida ósea. Gracias. A continuación, mi compañero Francisco Barrantes. Gracias. Sí, aquí estoy. Buenas tardes a todos. Bueno, yo voy a hablar sobre los aspectos éticos y sociales sobre la hemofilia. La enfermedad de la hemofilia Hola, sí. Ok, perfecto. Buenas tardes. Solo voy a hablar sobre las perspectivas futuras de la hemofilia. La hemofilia afecta a más de 4.000 personas en todo el mundo. Es un trastorno hemorrágico genético, como ya lo han indicado nuestros compañeros, que impide la coagulación normal. Estos avances recientemente han transformado radicalmente el panorama del tratamiento. La terapia genética promete un futuro de esperanza para quienes viven con esta condición, y en la siguiente le vamos a indicar cuáles son estos tipos de avances que se han dado. Siguiente, por favor. Tenemos el avance en terapia genética.
Estos son ensayos clínicos, resultados prometedores en hemofilia A y B con reducción de hemorragia, lo cual esto es súper bueno para los pacientes para que no tengan tantas hemorragias. Las aprobaciones regulatorias son nuevas terapias recibidas por la luz verde, FDA o EMA. Beneficios significativos: menor necesidad de factor de coagulación y obviamente lo que queremos son menos sangrados. Desafíos económicos: Valoctocogene y Roxaparbovec, que cuestan 3.5 millones, limitado al acceso. Siguiente, por favor. El futuro del tratamiento de la hemofilia. ¿Qué es lo que estamos buscando actualmente? La cura definitiva. El objetivo final de toda la investigación de hemofilia es curarla. Edición genética, CRISPR, que es una nueva frontera para corregir mutaciones específicas de justamente ese tipo de genética que es la hemofilia. Terapias personalizadas, que es un tratamiento adaptado al genotipo único de cada paciente, de acuerdo a cada complicación que tenga el paciente. Colaboración global, o sea que van a estar van a haber investigadores de todo el mundo, médicos y pacientes unidos por un objetivo común, que es esto. Gracias. Ahora sí. Sí. Mil disculpas, es que estoy teniendo problemas por acá. Ok. Aspectos éticos y sociales en la hemofilia. Como enfermedad crónica y hereditaria, plantea importantes desafíos éticos y sociales que afectan tanto al paciente como a su entorno. En el primer punto tenemos la discriminación y la estigmatización. Históricamente, las personas con hemofilia han enfrentado prejuicios, sobre todo por los riesgos asociados al sangrado visible o limitaciones físicas. Esto puede llevar a la exclusión social, la escolar o laboral, afectando su autoestima y calidad de vida. Como segundo punto, tenemos el acceso a tratamientos. En algunas zonas en Panamá, el acceso a terapias con factores de coagulación es limitado por razones económicas o logísticas. Esto plantea un dilema ético relacionado con el derecho a la salud y la equidad en el acceso a tratamientos vitales. Como tercer punto, tenemos los diagnósticos genéticos y decisiones reproductivas. El diagnóstico prenatal o el consejo genético en familias, con antecedentes de hemofilia. Puede generar conflictos éticos, especialmente en torno a decisiones reproductivas, abortos terapéuticos o selección genética.
Como cuarto punto tenemos la carga familiar y social. El cuidado de un paciente con hemofilia puede generar presión emocional, económica y social, sobre todo a la familia, especialmente en contextos donde no hay suficiente apoyo estatal o institucional. Pásala, por favor. Aspectos sociales de la hemofilia. Tenemos un estigma social donde no es tan fácil conseguir trabajo teniendo esta complicación médica. Hay una No sé si Kenny nos pueda recordar y cualquier cosa le apoyamos ahí. Kenny lo expuso excelente. Kenny, perdón. Bueno, yo voy a hablar un poco sobre eso. Me parece que no hay que limitar al paciente a hacer algún tipo de actividad física. Lo que sí hay que tener presente es evitar el impacto. Por ejemplo, si tenemos en mi rubro, si tengo un alumno nuevo en el gimnasio, lo primero que yo voy a hacer es buscar qué capacidad tiene el pulmonar, qué capacidad tiene de fuerza y resistencia. No tocaría ni un tipo de impacto como por ejemplo el entrenamiento del CrossFit, son ejercicios variados, constantemente ejecutados a alta intensidad. La idea es que esta persona tenga un fortalecimiento global del cuerpo, más no un dolor articular. Bien, en la parte terapéutica, disculpa que me exceda. En la parte terapéutica, como fisioterapeuta puedo presentar
un modelo de entrenamiento llamado Pilates o hipopresivos para buscar el fortalecimiento del core, para luego pasar a lo que viene siendo una sala de entrenamiento de fuerza o en un gimnasio. Sí, si me permiten contestar esa pregunta, una vez que una persona con hemofilia, ¿verdad? Un joven, un niño, es diagnosticado, la idea es que entren en su profilaxis. ¿Qué es la profilaxis? Colocarse 2 o 3 veces por semana una dosis intravenosa del factor que le falta, ya sea factor 8 o factor 9. Eso es ya estar en profilaxis. ¿Qué permite la profilaxis? Que nuestro sistema de coagulación se comporte adecuadamente y no sufrir esos trastornos hemorrágicos que ocurrirían en el caso de no recibir el factor. Una vez que una persona, un paciente, una persona con hemofilia está en profilaxis, quiere decir está cubierto con factores, puede llevar una vida totalmente normal, puede realizar ejercicio, puede realizar su trabajo, actividad deportiva, como bien decía el profesor Francisco y el profesor Kenneth. Se les recomienda pues estos ejercicios aeróbicos de más que todo resistencia, no tanto fuerte, para fortalecer sus articulaciones, fortalecer su centro de trabajo, de ejercicio, y de esta manera prevenir, si mantenemos articulaciones fuertes y músculos fuertes, prevenimos la aparición de nuevos sangramientos y evitamos el daño que se sufre en las articulaciones. No sé si respondo la pregunta, pero sí, tiene una persona ya diagnosticada con hemofilia, y especialmente si es hemofilia severa, debe recibir esa profilaxis en un esquema de aplicación de aproximadamente de 2 a 3 veces por semana, dependiendo de la severidad, dependiendo del medicamento que se esté usando, y en la medida que se van desarrollando nuevas terapias y nuevas drogas, pues probablemente sea menor la cantidad de pinchazos que tenga que recibir esa persona, o quizás probar en el futuro otras vías de administración que no sea intravenosa. Estos niños aprenden a canalizarse sus venas desde muy temprana edad para poderse colocar los tratamientos. En la medida que podamos colocar los tratamientos de una manera diferente, que no tengamos que recibir pinchazos, pues será una mejor calidad de vida para todos. Muchas gracias. Sí, yo la puedo responder. La adolescencia con hemofilia puede conllevar como a los desafíos emocionales como la ansiedad, depresión y sentimientos debido a las limitaciones físicas y sociales que puede tener. Es fundamental proporcionar el apoyo psicológico, fomentando la participación en grupos
de apoyo y promover actividades físicas adaptadas para mejorar de repente su bienestar emocional. Muchas gracias. El que ya le la mano y yo suelto yo. Bueno, yo tengo una consulta. ¿Ah? Bueno, una pregunta. ¿Cómo afecta la hemofilia a una persona que ya es diabética? Muy bien. Voy a apoyarle un poquito desde el punto de vista médico, ¿no? Bien, y lo importante es saber qué fue primero el diagnóstico, ¿no? Si fue primero conocido diabético o primero se hizo el diagnóstico de hemofilia. Pero debido a que su fisiopatología y sus causas son diferentes, puede ocurrir que una persona con hemofilia pueda tener otra enfermedad crónica como puede ser la diabetes mellitus. Evidentemente se suma la posibilidad de complicaciones, pero actualmente con las terapias, el tratamiento, no solamente para la diabetes, tanto la tipo 1 como la tipo 2, si es la tipo 1, pues la insulina desde temprana edad, y si es la de tipo 2, con los hipoglicemiantes orales, quizás sea necesario pasar insulina. También es importante la adherencia de esta persona al tratamiento, controlar esas cifras de glicemia para que se mantengan dentro de límites normales para evitar las complicaciones propias de la diabetes. Por otro lado, de la misma manera, si estamos en control con nuestro hematólogo, que dependiendo de la severidad de la hemofilia puede o no requerir profilaxis, es decir, con la necesidad de colocarnos los tratamientos vía intravenosa, en la medida que estemos con un adecuado control, respetemos nuestro plan de entrenamiento, hagamos ejercicio, nos alimentemos adecuadamente. Es importante no subir de peso, ¿no? Porque el subir de peso, la obesidad, pues nos empeora la diabetes y hace más difícil por hipoglicemiantes o inclusive por insulina. Adicionalmente, este aumento de peso refuerza o hace que aumente la carga en nuestras articulaciones y nuestros músculos, que ya de alguna manera, dependiendo por supuesto de la severidad de la enfermedad, pueden estar afectadas por la hemofilia. En principio, si estamos adheridos al tratamiento y con un adecuado seguimiento por parte de los especialistas, tanto el endocrinólogo como el hematólogo, pues no debemos tener mayores complicaciones. Buenas tardes, buenas tardes. Hola, Blanca. Muy interesante la charla, muy educativa, la verdad. Yo no tenía conocimiento, tal vez la escuché, pero no sabía a qué se refería la enfermedad. En lo que venía escuchando en el camino, no activo la cámara porque estaba manejando, pero no escuché si esta enfermedad es genética, porque escuché de que tenía que ver si se diagnosticaba desde niño, pero no sé si se desarrollaba después de el nacimiento o posterior al nacimiento. Y la otra consulta es qué porcentaje en Panamá tenemos registrado acerca de esta enfermedad. Gracias. Muchas gracias, Blanca, por tu consulta y muchísimas gracias por hacer la referencia a Panamá. ¿Sí? Nos hablaban los compañeros de la Fundación Panameña de Hemofilia, que es la agrupación de pacientes que se encarga pues, de velar por los derechos, hacer seguimiento, hacer abogacía porque el Estado compre esos medicamentos. Ellos nos recordaban que alrededor entre hemofilia A y hemofilia B, si lo sumamos, tenemos alrededor de unas 860 personas en todo el territorio nacional.
Y uno dirá, no somos tantos, no son tantas personas. Sin embargo, hay que ver el alcance que puede tener en su calidad de vida y en los costos para los sistemas de salud, dado que estos medicamentos, sobre todo los recombinantes, es decir, que son hechos mediante técnicas de manipulación genética, pues son bastante costosos, ¿no? Y entonces, entre nuestros sistemas de salud, que algunas veces pueden estar afectados económicamente, pues poner una balanza, tenemos una gran cantidad de población que tiene unas necesidades y otro pequeño grupo, relativamente pequeño grupo, con unos medicamentos muy caros. Cualquiera de estas personas que lo ven desde un punto de vista administrativo nada más dice, no, esto lo voy a distribuir en los que son más. Pero quizás no entienden la importancia de la calidad de vida, las posibles complicaciones, inclusive el riesgo de muerte que pueden tener estas personas si no reciben el tratamiento adecuado. Por eso es muy importante todas estas jornadas de reflexión, de capacitación y de concientización. Como bien lo dice, es una condición de origen genético, de causa genética. Para tranquilizar a las personas y a los pacientes o los que tienen dudas, no hay la posibilidad de que a través de un contacto físico o a través de un amigo, un hermano que me contaminé con sangre, yo voy a empezar a sufrir de hemofilia. No, es un tema netamente genético. El diagnóstico se hace muchas veces clínicamente cuando el niño, si es una hemofilia severa, cuando el niño empieza a caminar y dar sus primeros pasos, se golpea una rodillita, un brazo, una articulación o hace un hematoma muscular, entonces ahí, ante este aumento de la sangre dentro de la articulación o en el músculo, ante un traumatismo relativamente pequeño, cuando lo llevan al médico y entonces hacen el diagnóstico. Esto ocurre generalmente en la hemofilia severa. La hemofilia leve, como tienen cierta cantidad de factor circulante, ¿verdad? Entonces no se diagnostica sino hasta que una persona, ya sea que se va a realizar un procedimiento quirúrgico o inclusive se va a retirar una pieza dental, cuando entonces el sangrado sí se puede presentar de una manera más importante. Claro, una vez que ya se ha hecho el diagnóstico de este caso, un diagnóstico clínico, se le hacen las pruebas genética y una vez que este paciente se ha diagnosticado, se hace el estudio de toda la genealogía, el árbol genealógico, para ver de dónde más o menos ocurrió este tema, cuál fue, porque muchas veces, si bien se transmite del cromosoma X de la madre, algunas veces ocurren mutaciones. Mutaciones es un cambio en el ADN que es espontáneo, ¿no? Entonces, 30% de los pacientes, de las personas con hemofilia que se diagnostican, ocurre por una mutación, ¿sí? Y realmente esto es un tema que hay que conversar mucho con los padres, con la familia, porque también ocurre mucho sentimiento de culpa en la madre. Oye, por mi culpa, porque es el cromosoma X, entonces mi niño tiene esta condición. O desde el otro punto de vista, ¿no? A veces la pareja dice, no, pero es que este tema lo trajiste tú. Yo estaba bien y tú fuiste la que... Entonces es un tema que hay que abordar multidisciplinariamente, con mucha empatía, con mucha comunicación y con el apoyo del equipo multidisciplinario, que no solamente es el hematólogo, nuestros amigos los kinesiólogos, el departamento genético, las ortopedas, trabajo social, enfermería. Por eso es importante que todos conozcamos dentro del equipo de salud y dentro de nuestra población sobre hemofilia y cómo brindar una mejor calidad de vida a estas alrededor de 860 personas que conviven en Panamá, e inclusive algunas de ellas no están diagnosticadas porque a veces no tenemos acceso. Por ejemplo, en nuestras comunidades más apartadas, en la comarca quizás, aún no tenemos ese diagnóstico genético, o a lo mejor les pasa desapercibido cuando ya venimos a ver, son casos bastante avanzados, o ese paciente falleció por un traumatismo, una caída, se cayó de un caballo y nadie prestó atención y era quizás que había ya alguna condición de base, ¿no? Por eso es importante que conozcamos todo eso y muchísimas gracias por su... No hay.